buenos días. Estamos a martes 21 de mayo. Nuestra lectura hoy está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15 al capítulo 17, en el Salmo 3, en el Salmo 63, dos preciosos salmos que a ver si el año próximo podemos meditar en uno de ellos, y en Romanos 1. Hoy vamos a meditar en Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. Escuchemos su lectura. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Eli. Considerada por muchos como el libro más sobresaliente del Nuevo Testamento, tanto por su contenido como por su profundidad, la Epístola a los Romanos es la carta de Pablo que más ha influido en la historia de la Iglesia. Si bien Martín Lutero, el gran reformador, comenzó su estudio de la justificación por la fe en el libro de los Salmos, fue la lectura de Romanos la que afectó profundamente su corazón. No solo la Reforma protestante se debe a los efectos de su lectura en el corazón de hombres como Melanchthon, Juan Calvino y el escocés Juan Knox, sino que también grandes avivamientos como el de los tiempos de Wesley en Inglaterra han comenzado como resultado de la lectura y estudio de la Epístola a los Romanos. El gran evangelista Moody pidió a William Newell que visitara las iglesias de Estados Unidos para enseñar la Epístola a los Romanos. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma. Todavía ningún líder de la iglesia, Jacobo, Pedro, Pablo, habían estado allí. La iglesia se estableció con creyentes que visitaron Jerusalén probablemente en Pentecostés, Hechos 2:10, y viajeros que oyeron las buenas nuevas en otros lugares y lo llevaron a Roma, por ejemplo, Priscila y Aquila en Hechos 18 y luego mencionados en Romanos 16. Pablo escribió la carta a los romanos durante su ministerio en Corinto, al final de su tercer viaje misionero antes de volver a Jerusalén, Hechos 20 y así lo menciona Romanos 15. Él quería animar a los creyentes y expresarles su deseo de visitarlos algún día y en un lapso de 3 años lo haría. La iglesia romana no tenía el Nuevo Testamento porque tal vez los evangelios no habían circulado en su forma escrita final. Por lo tanto, esta carta puede muy bien ser la primera pieza de literatura cristiana que aquellos creyentes romanos vieron o recibieron. Escrita a judíos y gentiles cristianos, la carta a los romanos es una presentación sistemática de la fe cristiana. La apertura de Pablo subraya varios componentes claves del mensaje evangélico. Podemos resumir la descripción de la siguiente manera. El evangelio es la buena noticia de Dios, prometida en el Antiguo Testamento, centrada en Jesús, diseñada para llegar a todos los pueblos y llevarles a la obediencia de la fe por el nombre de Cristo, que transforma a todo aquel que en él cree. A pesar de las muchas barreras que lo separaban de sus hermanos en Cristo, Pablo se sentía vinculado a los romanos. Eran sus hermanos en Cristo
y ansiaba verlos. Nunca los conoció a todos, sin embargo, los amaba, de manera que envió esta carta para presentarse y para hacer una declaración de fe. Pablo trata dos temas principales en la epístola. A modo de resumen, ¿cómo puede un pecador llegar a conocer al Dios Santo? Esa tal vez sea la gran y magnífica pregunta que encontramos en esta carta. La respuesta: ¿cómo puede un pecador llegar a conocer al Dios Santo? Pero también, al conocerlo, ¿cómo puede vivir en una manera que le agrada? Y estas son cosas que vamos a encontrar descritas, y seguramente en otra oportunidad daré algún bosquejo en relación a esta carta tan maravillosa. Hoy vamos a centrarnos en los 5 temas principales que Pablo trata en esta carta y vamos a destacar su importancia. En primer lugar, el pecado, que es no querer hacer la voluntad de Dios y fallar en cumplir todo lo que Él quiere. Desde la rebelión de Adán en contra de Dios, desobedecemos por naturaleza. Nuestro pecado nos aparta de Dios. El pecado nos impulsa a vivir a nuestro antojo en lugar de hacerlo como Dios desea. Debido a que Dios es moralmente perfecto, justo e inmaculado, está en su derecho de condenar el pecado. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Porque toda persona ha pecado por rebelión contra Dios o por obviar su voluntad. Sin importar nuestros antecedentes ni todo el esfuerzo que hagamos para vivir vidas rectas, no podemos salvarnos ni limpiarnos de nuestros pecados. Solo Cristo puede hacerlo. El segundo tema es la salvación. El pecado hace resaltar la necesidad de perdón y pureza. A pesar de que no lo merecemos, Dios en su bondad nos extiende su amor y perdón. Nos brinda la manera de ser salvos. La muerte de Cristo pagó la pena por el pecado. Y este tema es muy importante porque es una buena nueva de que Dios nos salve de nuestro pecado. Pero debemos creer en Jesucristo y que Él perdona nuestro pecado a fin de que entremos en una maravillosa y nueva relación con Dios. El tercer tema tiene que ver con el crecimiento. Es decir, por el poder de Dios, los creyentes son santificados, hechos santos. Esto significa que Él nos aparta del pecado, nos capacita para obedecer y para llegar a ser como Cristo. Cuando crecemos en nuestra relación con Cristo, el Espíritu Santo nos libra de las demandas de la ley y el temor al juicio. Y este tema es importante porque debido a que somos libres del control del pecado, de las demandas de la ley y del temor al castigo de Dios, creceremos en nuestra relación con Cristo. Al confiar en el Espíritu Santo, al permitir que nos ayude, lograremos vencer al pecado y a la tentación. Otro tema importante es la soberanía. Dios vigila, cuida a su pueblo en el pasado, presente y futuro. El trato de Dios para su pueblo siempre es justo. Y debido a que Dios sostiene las riendas de toda la creación, puede salvar a todo aquel que quiere. Ahora, la importancia de este tema es que gracias a la misericordia de Dios, judíos y gentiles pueden recibir salvación. Todos debemos responder a su misericordia y aceptar su oferta gratuita de perdón. Ya que Él es soberano, dejemos que reine en nuestro corazón. Finalmente, el servicio. Cuando nuestro propósito es dar crédito a Dios por su amor, poder y perfección en todo lo que hacemos, podemos servirle como es debido. El servicio a Él une a todos los creyentes y los capacita para mostrar su amor y sensibilidad hacia las personas.
La importancia de este tema es que nadie puede por sí solo expresar por completo a Cristo. Se necesita el cuerpo de Cristo en pleno para expresar bien al Señor, edificando activa y vigorosamente a otros creyentes. Los cristianos pueden ser una sinfonía de servicio al Señor. Y estas cosas las vamos a encontrar descritas en los diversos capítulos en los que nos vamos sumergiendo. Primeramente en la esfera de la degradación del pecado de una humanidad caída, en la intervención divina a través de la persona de Cristo, manifestada ya desde los tiempos de los patriarcas y obrando maravillosamente para proveer una justificación, a través de la cual llegamos a ser hijos de Dios y podemos llamar a Dios Abba Padre, como dice el capítulo 8. Pero entramos al capítulo 12 para presentar nuestro servicio en un sacrificio vivo y con dones espirituales, servir al Señor y a nuestros hermanos, respondiendo a una sociedad organizada que nos observa y que a través de nuestra vida debe conocer a Jesucristo. En medio de todo esto, Dios trata con Israel, en el pasado, en el presente, y lo hará en el futuro, para cumplir el plan y el propósito que está plasmado en este libro, no solo en la epístola a los romanos, sino en este maravilloso libro, la palabra de Dios. Padre bendito, gracias, gracias, gracias por esta preciosa epístola a los romanos. Temas tan importantes y trascendentes, Señor, que alegran nuestro corazón, que fortalecen nuestra fe y que nos desafían a consagrarnos a ti para servirte con una plena dedicación. Por eso te decimos hoy, Señor, cuenta con nosotros. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante, mañana miércoles continuamos con la lectura de la palabra de Dios y la meditación en nuestro devocional.